La palabra de Dios es viva y poderosa. Transforma nuestro corazón, renueva nuestra mente y guía cada aspecto de nuestro diario vivir. Bienvenidos a este tiempo especial en el que juntos nos exponemos a la verdad que cambia vidas. Escuchemos una vez más un sermón en Hila. Hey, hermanos, buenos días. Ajá. Bienvenidos, hermanos, todos a la casa del Señor. Para mí es un gusto volver a estar aquí frente a ustedes. Creo que ya más de un mes, como 40 días, no sé cuánto tiempo, ya extrañaba muchísimo estar compartiendo con ustedes. Hermanos, el Señor ha sido bueno con nosotros. De verdad es una alegría volver a estar entre ustedes, con ustedes y frente a ustedes ahora, para predicar la palabra del Señor. Extrañé mucho cantar con ustedes, orar con ustedes, leer la palabra del Señor y obvio también enseñarles. Me encanta predicar, pero me gusta mucho predicar a una iglesia que conozco. Por lo menos puedo ver la mayoría de rostros y saber qué es lo que está haciendo el Señor en ustedes. Pero también me anima mucho predicar a personas que no conozco y sé que el Señor sí los conoce y su palabra está para ustedes en esta mañana. Ah, Estamos muy contentos de volver con mi familia, mi esposa, mis hijos, ahora con nuestro tercer hijo aquí en medio de nosotros. Así que es una alegría, un placer, hermanos. Bueno, ahora al final vamos a presentarlo al Señor y bueno, también a ustedes, que el Señor nos dé gracias por sus oraciones, por sus llamadas, por sus mensajes. Nos sentimos de verdad muy amados. Y realmente quiero darle gracias al Señor principalmente por sostenernos, porque hasta aquí el Señor nos ha sostenido. Él nos permite vivir nuestras vidas como familia. Yo no imagino cómo sería mi vida sin conocer a Cristo, sin que Él me hubiera alcanzado. No puedo creer de dónde me sacó el Señor y no puedo creer que el Señor me permita hoy tener una familia, que el Señor me permita hoy predicarles a ustedes y conducir y servir como pastor en esta iglesia. Eso solo lo hace la gracia del Señor. Así que no importa dónde estés hoy, la gracia del Señor es suficiente para sacarte de allí, plantarte en su presencia y que florezcas y des mucho fruto para su gloria. Así que hermanos, ahora tenemos tres hijos y cuando salimos a un centro comercial somos como un espectáculo. Em, Tenemos dos niños pequeños y un niño en brazos y toda la gente nos mira con compasión. Pero más que despertar compasión, también tener un tercer hijo nos lleva a reflexionar mucho. Y creo que de las cosas que pensaba recién nos enteramos del embarazo era, ¿cómo vamos a hacer? ¿De dónde vamos a sacar para esto y aquello? ¿O cómo vamos a poder mantenernos unidos como matrimonio? ¿O cómo voy a gestionar mi tiempo entre casa, trabajo? Ahora hay tres hijos, solo tengo dos manos. Es decir, vienen muchas preguntas cuando uno vive este momento. Quizás algunos de los que han sido papás saben que cuando uno recibe la noticia del embarazo, para algunos más dramática que para otros, no importa cómo la agarraste, al final en la noche o cuando tienes un tiempo respiras y dices, wow, ¿y ahora? ¿Y ahora? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a salir de aquí? ¿Cómo puedo darles un mejor futuro a mis hijos? ¿Qué me pongo a estudiar? ¿Cómo hago para tener una mejor vida? ¿Será que me voy del país? Mi matrimonio va mal, no sé qué hacer. La empresa va mal, no sé qué hacer. O la empresa va demasiado bien y no sé qué hacer. Mi familia está creciendo, no sé qué hacer. Y podríamos resumir todas estas preguntas en una sola. ¿Cómo puedo vivir mejor? Yo recuerdo que hace unos años en RCN salía una señora que decía esta frase: sí es posible ser feliz. Y la señora terminaba con una sonrisa bastante ficticia. Y siempre dentro de mí es como esta señora debe vivir una depresión en su corazón porque debe sostener esa sonrisa siempre. Es la señora que nos dice que sí es posible vivir feliz. Ah, wow. Los seres humanos constantemente estamos intentando encontrar la respuesta a esa pregunta: ¿cómo puedo vivir mejor? Algunas personas
son muy humildes al pensar en esto y dicen, yo no es que quiera muchas cosas, no es que ambicione bienes materiales o posesiones, yo lo que quiero es vivir bien, tranquilo, con paz, con tranquilidad. No estoy intentando decir que anhelar una vida así esté mal, pero quisiera que ustedes se preguntaran en este momento cuáles han sido las respuestas que el ser humano le ha dado a la búsqueda de estos anhelos, la búsqueda de tranquilidad. ¿Qué es lo que el ser humano ha encontrado para estar tranquilo? Por favor, por un momento respire, deténgase a pensar cómo ustedes o cómo sus padres o sus abuelos o las personas influyentes en su vida les han enseñado a responder a esta pregunta: ¿cómo puedo vivir mejor? ¿Qué es lo que la humanidad se ha ofrecido a sí misma para una vida mejor? Trate de pensar por un momento. Claro. Ahora, si todavía no te conectas con la pregunta, déjame ponerla en un buen colombiano. ¿Cómo puedo echar para adelante? Salir adelante o echar para adelante es una frase muy nuestra y cada vez que alguien dice eso, lo que está intentando es decirnos es que a pesar de las circunstancias difíciles o del lugar donde nació o de la crianza que recibió, de los problemas que vengan, los colombianos somos echados para adelante, no nos rendimos, trabajamos duro, nos esforzamos por algo mejor. Eso es una cultura muy colombiana y actual, pero hermanos, nosotros estamos frente a un texto bíblico que no es ni colombiano ni actual, escrito hace miles de años. Y yo quisiera que usted pudiera entender a través de nuestro contexto actual un poco de lo que se entendía en el momento en el que se escribió la historia bíblica. Para las culturas más antiguas, echar para adelante se describía mejor como florecer y dar fruto. Esas eran las palabras que se usaban. Ahora, no escuchas a un colombiano diciendo: "Hay que florecer". No, te haría mucho bullying si dijeras algo como eso. Pero esta era la idea en la que el mundo antiguo entendía que el ser humano podía, vivir mejor, florecer y dar fruto. Y yo quiero que usted guarde esas 2 palabras, porque vamos a hablar de eso durante todo un año. Todo el año vamos a hablar acerca de cómo el ser humano florece. Así que guarde ahí en su mente estas 2 palabras. Toda la rica historia de la Biblia, como la historia conocida de las culturas del mundo antiguo, relacionan a los hombres, a los seres humanos, con esta idea de florecer. Por lo tanto, relacionan a los seres humanos con los árboles. Los árboles. En la Biblia, en el principio de todas las cosas, la Biblia nos enseña que Dios creó todas las cosas, los cielos y la tierra. Y que luego de hacer la luz, separar las aguas, juntar las aguas para que viniera lo seco y que pudiera brotar toda planta y todo árbol que diera buen fruto con semillas según su especie, y hacer las lumbreras para distinguir entre el sol y la noche, y crear todos los animales de las aguas y del viento, y por último crear todos los animales de la tierra. En medio de todo eso, cuando Dios hizo todas esas cosas y vio que era bueno, en medio de tanta vida, Dios plantó un jardín en el Edén, y después de plantar el jardín en el Edén, puso al hombre. Y lo leemos en Génesis capítulo 2, verso 8 al 9, que dice lo siguiente. Se puede seguirlo ahí en las pantallas. Y el Señor Dios plantó un huerto hacia el oriente, en Edén, y puso allí al hombre que había formado. El Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista. ¿Qué hizo brotar? Todo árbol, y bueno para comer. Asimismo, en medio del huerto hizo brotar el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Así que vemos estas 2 ideas importantes. Dios plantó un huerto en Edén y allí puso al hombre. Pero ¿recuerdan cómo Dios puso al hombre? Lo creó por fuera y lo puso ahí. ¿O qué pasó? Dios tomó de la tierra, del polvo de la tierra, y formó al hombre y le sopló aliento de vida. Así que es muy similar el lenguaje de brotar árboles de la tierra. ¿Y de dónde viene el ser humano? De la tierra, del polvo de la tierra.
Así que parece que ambos son tomados de la tierra y ambos son puestos en un jardín y ambos florecen y dan fruto. Así que desde esta primera página de la Biblia, los autores bíblicos quieren que nosotros, los lectores, relacionemos al ser humano con los árboles. No es una relación directa. El autor de Génesis no dice, date cuenta, el ser humano es como un árbol. No, es una relación literaria. Intenta relacionarlo constantemente. Y hoy voy a intentar, y creo que algunos de ustedes empezaron a notar que en las lecturas bíblicas, como el Salmo 1 que leímos, que el ser humano, si se deleita en la ley del Señor, ¿cómo será? Como un árbol plantado. Ahora, la Biblia está llena de esta relación. Y de aquí en adelante, cada vez que usted lea la escritura, se va a encontrar con esto y va a decir, ¡ah! ¡Qué increíble! Esto está en toda la Biblia. En toda la historia, en la narrativa bíblica, la relación entre el hombre y los árboles es interesante. Y nosotros queremos comprender por qué. ¿Qué es lo que hay detrás? ¿Qué es lo que Dios nos quiere enseñar a través de esto? Así que tú vas viendo los detalles de la creación, la historia completa de Génesis, y te das cuenta que esa es la intención de los autores bíblicos, la relación de los seres humanos con la relación de los hombres. Y con esto podríamos decir que el hombre es como un árbol. Y aunque hay demasiadas razones para que yo pudiera argumentarles esto y el tiempo no me lo permite, yo quisiera que ustedes quedaran con esta idea en su mente. Desde el inicio, Dios ha relacionado la vida de los hombres con la vida de los árboles, para que el ser humano entienda que así como los árboles brotan de la tierra, crecen, florecen, dan fruto, y las semillas de ese fruto se convierten en nuevos árboles que garantizan la perpetuidad de estos árboles, así también el ser humano fue creado del polvo de la tierra, crece, florece, da fruto, y en él habita la semilla para la perpetuidad de la especie humana. Ahora, esto nada sucede por casualidad. Los árboles y los seres humanos crecen, florecen y dan fruto debido a varias causas. Y aquí quiero que usted me ayude. ¿Qué es lo que hace que un árbol crezca, florezca y dé fruto? Sustento, la vida. Entonces, vayamos desde el final hasta el principio. Lo que es el propósito de un árbol es dar fruto. Pero para que un árbol dé fruto, primero debe florecer. Pero para que un árbol florezca, necesita una vida externa, una fuente de vida que le aporte todo lo necesario para eso. Los árboles necesitan la vida de la tierra. Si un árbol no está bien sembrado en buena tierra, no puede ni crecer ni florecer, y si no florece, en consecuencia, no da fruto. Pero la tierra, para ser buena tierra y permanecer como buena tierra, ¿qué necesita? Una tierra puede ser buena tierra, pero si no le botas agua, en un momento la tierra buena se convierte en árida, en seca. Así que noten qué tantas cosas necesita un árbol para florecer. Y bueno, de ahí podríamos seguir hablando. Usted puede animarse a conocer todo el proceso, cómo un árbol florece y adicionar 100,000 elementos más. Pero yo quisiera solo citar eso para preguntarles, ¿cómo creen ustedes entonces que un ser humano florece? Porque si desde el inicio Dios está relacionando la vida de los árboles con los seres humanos, y entendemos que los árboles florecen de esta manera y dan fruto de esta manera, ¿qué de la vida humana? ¿Qué del ser humano? ¿Qué necesita el ser humano para florecer y dar fruto? ¿Qué es lo que permite que el ser humano viva floreciendo y dando fruto? Pues Génesis nos va a responder esa pregunta. Porque cuando el ser humano y los árboles fueron creados, ambos fueron puestos en un jardín que tenía todo el sustento de la vida. El jardín del Edén era precioso, santo, espectacular, perfecto, lleno de vida, árboles. No había pecado. Es imposible imaginar algo así. Un lugar que no tenga maldad, que no esté contaminado por el pecado, que no esté sujeto a la caída del hombre. Un lugar hermoso, lleno de vida. Así que en medio de este lugar, en medio de este contexto, tanto los árboles como los seres humanos florecían. Allí en el jardín estaba toda la vida de Dios para que el ser humano pudiera florecer. Era tan puro y perfecto este lugar que Dios se paseaba al fresco
de la tarde. Dios llenaba toda la vida del jardín. Y en esa vida del jardín el hombre era sustentado tanto físicamente como espiritualmente. Dios le dijo al hombre, puedes comer de todos los árboles, susténtate físicamente. Pero eso no era el único sustento para el hombre. También su alma estaba siendo sustentada. Día tras día, Dios visitaba a Adán y a Eva en el fresco de la tarde. El sustento físico estaba garantizado y el sustento en su alma estaba garantizado. Porque los seres humanos necesitan sustento en esas dos áreas. Porque el ser humano son dos cosas, cuerpo y alma. El cuerpo necesita ser sustentado por comida y el alma necesita ser sustentada por la vida de Dios. Y allí estaban garantizadas ambas cosas. Por tal motivo el hombre estaba floreciendo, disfrutando de la vida de Dios. Ahora, el hombre no era el único que estaba disfrutando de esa vida. Había también un árbol especial. Ustedes leyeron conmigo que junto a Adán y Eva, en el centro del jardín, Dios plantó un árbol. ¿Cómo se llama ese árbol? El árbol de la vida. El árbol de la vida. Este árbol representa la vida eterna de Dios. Dios está generosamente dispuesto a compartir su vida con el ser humano. Dios desea que el ser humano pueda vivir con él para siempre y entonces planta un árbol para dispensar su vida al hombre. El hombre no puede vivir por sí mismo para siempre, necesita la vida de Dios para poder vivir, así que Dios planta un árbol que dispensa esa vida. Pero por otra parte también brota otro árbol. ¿Y cómo se llama ese otro árbol? El del conocimiento del bien y del mal. Pero este es el árbol de la muerte. ¿Por qué? Porque Dios les dice, si ustedes comen de este árbol, morirán. Hay un árbol de vida que si comes de este árbol, vivirás. Y hay un árbol que si comes de él, morirás. Alguno podría pensar que este era un arbusto feo y tenebroso. Quizás en el jardín había un lugar oscuro y ahí había un arbusto que botaba un fruto podrido. Pero vean lo que dice Génesis 3, verso 6. Nos dice la apariencia del árbol. Cuando la mujer vio que el árbol era como bueno para comer, ¿y qué más? Y que era agradable a los ojos, y algo más, y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría. Tomó de su fruto y comió. La narrativa bíblica nos muestra que este árbol tenía las mismas características de los demás árboles. La Biblia dice que Dios puso árboles hermosos a la vista y árboles que dan fruto. Pero este tenía una particularidad adicional. Era deseable para alcanzar sabiduría. En otras palabras, podías codiciar este árbol para decir, este árbol me puede dar más que comida y que sustento en mi alma. Ya no necesitaría de Dios para sustentarme. Este árbol me promete sustento independiente. Y eso fue agradable a los ojos de Eva. Así que este árbol de la muerte parecía bueno para comer, parecía agradable a los ojos, parecía deseable para alcanzar sabiduría. Pero la verdad es que aunque este árbol tuviera esa apariencia, Dios había dicho que si comías de ese árbol morirías. Pero la serpiente dijo, no, no morirás, sino que el día que comas serás como Dios. Dios no quiere compartir esto contigo, era parte de lo que la mentira de Satanás, pero tú lo puedes tomar por ti mismo. Ahora, hermanos, yo estoy completamente convencido que Dios estaba dispuesto a enseñarle al ser humano el bien y el mal. Dios quería enseñarle al ser humano, pero el ser humano quiso tomarlo por sí mismo. Vio un salto, vio un atajo a esto y lo tomó. Así que esta es la tragedia del ser humano. La tragedia es la siguiente. El ser humano fue creado en un ambiente en el que podía florecer y tenía todo lo necesario para florecer. Dios les había dado millones de árboles para que pudieran sustentarse el resto de sus vidas. Y un árbol de la vida para que ellos pudieran comer de él y disfrutar de él para siempre. Pero Dios les dijo, de este árbol no coman, porque si comen de este, morirán. Y el ser humano comió del que Dios dijo no.
Esa es la tragedia del ser humano. Ahora el ser humano, ¿cómo va a florecer? Comió del árbol que le trae muerte. Es como cuando usted tiene su arbolito, lo está cuidando, lo está levantando, ya ve que tiene cuerpito y de repente le cae una peste. Oh, nos pasó con un arbolito que teníamos allá atrás de limones. Iba súper bien, daba limones y de repente, no más. ¿Y qué tuvimos que hacer con tristeza? Arrancarlo, talarlo, arrancarlo de allí y sembrar otro. Pues algo así es el relato bíblico y algo así es la historia del ser humano. El hombre y la mujer fracasaron al creer la mentira de Satanás, de la serpiente, y fracasaron al no creer la verdad de Dios acerca de cómo florecer. Y entonces tomaron del fruto que los llevó a la muerte. Ahora, todos sabemos que cuando ellos tomaron del fruto no murieron inmediatamente. No fue como que ellos dieron el mordisco y cayeron al suelo. De la misma forma que ningún árbol cuando es talado al instante sus ramas se secan. Hay árboles que aún caídos todavía retoñan, todavía aún talados o desarraigados sus hojas todavía están verdes. Toma un tiempo para que los árboles se sequen. Pues así mismo es la vida del ser humano cuando fue desarraigado del jardín, porque aunque ellos no murieron al comer, sí fueron desarraigados de la vida que les permitía fructificar. Cuando ellos comen del árbol que Dios les dijo que no, Dios los expulsa de su jardín. Dios los desarraiga de la tierra que les permite florecer. El hombre había sido plantado en una tierra fértil, llena de agua, pero toma el fruto prohibido y Dios lo desarraiga de la tierra. ¿Y a dónde lo expulsa? ¿Cómo era la tierra donde fue expulsado el hombre? Desértica, árida. ¿Hay algo que florezca en el desierto? ¿Qué es lo único que sale en el desierto? Polvo. Pero hay algunas plantas, los cactus. Pero no es una gran noticia encontrarte un cactus, ¿verdad? El desierto no produce nada bueno. Y esa es la tragedia del hombre, ¿no les parece? Así que la pregunta que surge en medio de todo esto es, ¿cómo puede ahora el ser humano florecer si ya no está arraigado a la vida? Esa pregunta se la han hecho todas las civilizaciones. ¿Cómo el ser humano puede ser feliz? Ahora, ¿por qué todas las civilizaciones y culturas han fallado en responder a esta pregunta? Porque ninguna tiene el elemento fundamental. Ninguna cree en la historia fundamental. El ser humano fue desarraigado de la tierra que da vida. Por tanto, no importa qué haga, no va a florecer, sino que la vida del ser humano va a ir en decadencia hasta que muere. Y nuestro envejecimiento es una muestra de eso. Algunos que están en la Edad Media lo están experimentando. Sabes que el envejecimiento es un reflejo de eso. Tú no vas, llega un punto en tu vida en el que ya no vas más hacia adelante o hacia arriba. Llega un punto en el que ahora las cosas van hacia abajo, hacia volver a la tierra. Antes veías el futuro como lo vemos hoy en día los que todavía estamos no viejos. Los jóvenes solo tienen, hay gente aquí menor de 25 años. Bueno, hay pocos jóvenes en este lugar. Los demás ya estamos más avanzados en edad y nos damos cuenta que el envejecimiento es como un testimonio de que el ser humano entre más vive, más va en decadencia. Nuestro cuerpo se limita, nos enfermamos y un día sin remedio, no importa cuánto Botox te pongas, un día sin remedio morirás. Morirás.
Esa es ahora la vida del ser humano. Esa era la vida del ser humano cuando Dios lo creó. Entonces, qué tensión tan espantosa. Dios creó al hombre para que ahí en un jardín floreciera, pero como el hombre comió del árbol que representaba la muerte, Dios entonces lo desarraiga y lo lanza al desierto. Y ahora el ser humano, ¿cómo florece? ¿Cómo florece desarraigado? ¿Qué es lo que se hace con la madera que está tirada en el piso? Se recoge para leña. Así es el ser humano. El ser humano está perdido en un desierto, tirado como madera seca, esperando ser recogido para ser echado al fuego. ¿Cuál es el fuego del ser humano? ¿Cuál es el fuego que le espera al ser humano? El infierno ardiente. Es el curso natural. Así va a morir definitivamente y para siempre. Ahora, eso hablándolo en cuestión de los árboles, pero los seres humanos que experimenten el fuego del infierno morirán por siempre, es decir, vivirán muriendo. Y de alguna manera esa es la vida del ser humano. Los seres humanos vivimos muriendo. Todos los días nos levantamos y vamos camino a morir. ¿No es así? Como alguno dice cuando cumple años, este no es un día más, es un día menos. Estoy viviendo y al mismo tiempo estoy muriendo. Estoy cada vez más cerca de la muerte. ¿Qué panorama oscuro es este? ¿No les parece? Parece muy dramático, pero es la realidad. Y por esa razón, cada vez que quieres formar familia, cada vez que quieres tener hijos, cada vez que quieres tener amistades, ¿cómo resulta eso? ¿No resultan nuestras relaciones interpersonales, nuestros propósitos, nuestros sueños, nuestras ideas siempre en problemas? Por lo menos es mi vida, no sé si es la vida de ustedes, pero es mi vida. Siempre resultan problemas, dificultades. Nos damos cuenta de nuestras incapacidades, de nuestras limitaciones. Estrés, angustias, peleas, gritos. ¿Ustedes piensan que eso es un ser humano floreciendo? Cuánta alegría nos da tener un hijo, quedar embarazados, tener un hijo, pero qué tristeza cuando un día a ese hijo que tanto esperábamos y añorábamos, le gritamos o le mandamos un puño. ¿A alguien le ha pasado eso? Y es esa tristeza de decir, lo añoré, oré por él, lo esperaba, y ahora estoy aquí queriendo, lo quiero matar. O algunas mujeres, ese era el amor de mi vida, me conquistó, yo estaba perdidamente enamorada de él, y hoy en día quisiera que él perdidamente se fuera de aquí. El ser humano tiene una dificultad enorme para florecer, para hacer que sus relaciones estén llenas de vida. ¿Y qué es lo único que sí parece ser bonito? Lo ficticio. Las películas, parece que ahí sí hay un romance idílico en el que todo es maravilloso. Pero eso es ficción. O las redes sociales. Oh, esa familia. Cómo disfrutan, cómo se aman, cómo todo eso es ficción. La realidad es que el ser humano vive en medio de un desierto y constantemente está siendo empujado a la tragedia de dañarse en unos a otros. Veamos cómo fue expulsado el hombre. Génesis 3, 22 y 24 dice, entonces el Señor dijo, ahora el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo ellos el bien y el mal. Cuidado ahora, no vaya a extender su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y el Señor Dios lo echó del huerto del Edén para que labrara la tierra de la cual fue tomado. Expulsó pues al hombre y al oriente del huerto de Edén puso querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. Hermanos, la vida que Dios generosamente había plantado en su jardín para el hombre ahora quedó restringida. El hombre ahora se va a multiplicar, pero no para llevar la imagen de Dios y su vida, sino para que el aumento de la maldad se multiplique. La idea cuando Dios creó al hombre era que llevaras la vida de Dios a todos los rincones de la tierra, pero ahora que comió el árbol de la muerte, ¿qué es lo que va a llevar el hombre a los rincones de la vida? Muerte.
A los rincones de la tierra el hombre va a llevar muerte. Y es lo que ha pasado hasta el día de hoy. Es lo que pasó hasta Génesis 6. Podemos leer Génesis 6, 7 al 8. Dice, el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. ¿Qué descripción esta? Nos describe, ¿no nos describe esto a nosotros los seres humanos? Toda intención de los pensamientos de su corazón era solo siempre hacer el mal. Y Dios dice, al Señor le pesó haber hecho al hombre en la tierra y sintió tristeza en su corazón. Cuando el hombre fue expulsado del jardín, fue expulsado a una tierra árida, maldita a causa del pecado del hombre, y esa tierra es como el reflejo del corazón humano. Así es como está el corazón humano ahora. Cuando el hombre estaba en el jardín era un reflejo del estado del corazón humano. Pero cuando el ser humano fue sacado al desierto, ahora el desierto reflejaba el estado del corazón humano. Así es como el ser humano está, ahora que ha sido expulsado del jardín. Hasta aquí este relato de creación deja algo muy claro. El hombre solo puede florecer en comunión personal con la vida, en el ambiente santo de la presencia de Dios. De lo contrario, lentamente se irá secando hasta convertirse en paja que es llevada por el viento, en madera seca que se recoge para ser echada al fuego. Esto es evidente. El único lugar donde el ser humano florece es en la presencia de Dios. No hay otro lugar. Y espero que puedan verlo. Alguno dirá, ay pastor, yo eso ya me lo sé. No me ha dicho nada nuevo. El problema es que aunque muchos sabemos estas cosas, todavía seguimos confiando en cualquier otra cosa para florecer. Algunos, cuando nos vemos escasos de dinero, empezamos a angustiarnos. Si no tengo plata, ¿cómo voy a florecer? ¿De dónde van a venir las alegrías del fin de semana si no tenemos con qué salir a viva? ¿De dónde van a venir las sonrisas en mi esposa si no le puedo comprar ropa? ¿De dónde va a venir la tranquilidad en medio de un día tan difícil si no podemos ver Netflix? Hermanos, empezamos a ponerle demasiado valor a cosas que no transmiten vida, pero que sí producen muerte. Y he hablado de eso. Yo recuerdo que se hizo muy famoso un dicho que dije acá un día en una predicación, en el que dije que no entendía cómo algunos hombres casados y con hijos todavía tenían videojuegos en sus celulares. Y sé que eso ha hecho mucho eco aquí. Y la razón de esto es, cuando tú te casas, eres un hombre y tienes una familia, tus demandas, las responsabilidades, el cuidado, lo que se espera de ti para que tú cuides a una mujer y a unos hijos, son demasiado altas. No se espera que un hombre que tiene tal tamaño de responsabilidad esté jugando videojuegos, ¿no es así? Se espera de eso de un niño, de un adolescente. Y algunos literalmente juegan con niños en línea. Me estoy jugando aquí contra un niño de 9 años. Es como, bro, es que eso es para niños. ¿Y qué produce eso? Quiero preguntarles, ¿qué produce que un hombre que debiera estar atendiendo las necesidades emocionales de su mujer y de sus hijos, en vez de hacer eso, esté 2 horas en un celular jugando videojuegos? ¿Eso qué produce? Si el ser humano es un árbol, vamos a hablar de eso. ¿Qué creen ustedes que produciría eso? ¿Qué aporta eso? Muerte, ¿verdad? Muerte. ¿Cómo se siente la esposa? Y luego él, cuando deja de jugar, ¿cómo se empieza a sentir? ¿Culpable o con ganas de jugar más? Ahora si no juega se siente desesperado y no encuentra deleite si no es jugando. Y si no juega un día empieza a sentirse aburrido. ¿No es así? Los hombres están muy callados. ¿Qué pasa?
Entonces, aunque usted se sepa estas cosas en la práctica, ¿a dónde usted acude para florecer? ¿Qué es lo que usted hace? ¿Qué es lo que usted compra? ¿Qué es lo que usted busca? ¿Qué es lo que usted persigue para una vida mejor? ¿Cuáles son las respuestas a esas preguntas trascendentales del ser humano? ¿Cómo puedo salir adelante? ¿Y qué es lo que usted pone ahí en la rayita para responder? Claro, todos los cristianos diríamos la respuesta correcta del examen típico es Dios. Sí, esa es la respuesta de examen. Pero la vida no es un examen que tú marcas, es una vida que vives. No es una prueba de esfero, es una prueba de vida. ¿Cómo estás viviendo ahora? ¿Qué es lo que te hace florecer? ¿Qué es lo que te hace sonreír? ¿Qué es lo que llena de alegría tus días? Cuando llega el repartidor de Amazon, ¿qué es lo que te satisface? ¿En dónde está tu deleite? Tenemos que preguntarnos esto. ¿Qué hay en mi corazón? ¿Qué es lo que mi corazón desea para poder experimentar algo de tranquilidad y alegría? Y cuando la respuesta no es Dios, entonces nos damos cuenta que un ser humano no está floreciendo, solamente está viviendo para morir, secándose sin darse cuenta para un día ser recogido y ser echado al fuego. Pero hermanos, esa no es la vida que Dios desea para nosotros. Esta no es la vida que Dios quiere para su creación. Y aunque pudiéramos pensar que cuando Dios expulsó al hombre del jardín fue demasiado duro, es decir, digamos, ¿por qué Dios en vez de expulsarlo no fue compasivo y lo tuvo ahí y dijo, bueno, aunque fallaste, aunque hiciste lo malo, tranquilo, quédate aquí porque esto es lo que necesitas para recuperarte? ¿No? ¿Qué fue lo que Dios hizo? Tú no vas a morir aquí en mi jardín. Sales. Eso nos demuestra que el jardín es el jardín es un buen lugar para florecer si no hemos comido del árbol de la muerte. Pero si hemos comido de ese árbol, ahora el jardín es un peligro. Ya el jardín no es un lugar seguro lleno de vida, ahora es un peligro. Y el peligro es que si tomas de la vida eterna de Dios, vas a quedar en esa condición caída para siempre. Y eso sí sería una tragedia. Si el ser humano hubiera tomado el árbol de la vida después de haber tomado el árbol de la muerte, hubiera quedado en esa condición para siempre. Y Dios dice, no, que no suceda así. Necesitamos salvarlo. Que mejor muera, porque si muere, muere a esa condición de vida. Así que la muerte ahora es una esperanza para el ser humano. Pero la vida ya no es una esperanza para el ser humano. El ser humano no debería vivir para siempre en ese estado. Y esa es la razón por la que uno se pregunta, ¿por qué la gente quiere vivir eternamente? No quiero morir, no quiero pensar en la muerte, no quiero pensar en las arrugas. Yo quiero vivir para siempre. Estuve con un hombre esta semana que me dijo, pastor, yo tengo tantos años, pero yo siempre seré un hombre de 40. Y dije, bro, no importa cuándo tú te lo digas en tu cabeza, eso no es verdad. No es verdad. Vas a morir. Vas a morir. Y esa es una esperanza. Esto no va a durar para siempre. Esto se va a acabar. Las lágrimas terminarán, el dolor terminará, la enfermedad terminará. No decimos eso de alguien que está enfermo, cuando está muy enfermo y está sufriendo, y de repente uno ora y dice, Señor, ten misericordia y llévatelo, déjalo ya descansar, está sufriendo demasiado en vida, por favor, llévatelo. Ahora, esa es una realidad para quienes. ¿Para quién la muerte es un descanso? ¿Para todos? No. Vamos a descubrir eso durante todo este año. ¿Para quién es un alivio la muerte? Porque si el ser humano es como una hoja seca que está esperando ser recogida para ser echada al fuego, la muerte no es una esperanza.
Alguna persona dirá, descansó, descansó, murió y despertó a una realidad peor, a una realidad peor. ¿Por qué? Porque es más sufrimiento y una cosa adicional, no termina. Esta vida es dura, hermanos. Esta vida es difícil. Hay problemas, hay sufrimientos, hay dolor, pero hay una esperanza. Esta vida se acaba. No va a durar para siempre. Pero la otra, la que hay después de la muerte, es peor que esta porque allá hay más sufrimiento, más dolor y no termina, no tiene final. Ese es nuestro afán de la predicación del Evangelio, que hay cientos de ramas secas a punto de ser recogidas para morir eternamente. Y el Señor nos llama a anunciar el Evangelio para que sea el Señor quien un día haga lo que un día hizo conmigo. Yo quiero explicar lo que el Señor un día hizo conmigo. Yo era una rama seca, tirada por ahí en algún campo, muerta y muriéndome y a punto de ser recogida para ir al fuego. Y un día el Señor me recogió y yo creí que Él me recogía para tirarme al fuego que merezco. Pero extrañamente el Señor me recogió no para tirarme al fuego, sino para injertarme en su árbol. Y desde ese día, cuando Él me injertó en su vida, en la vida de su Hijo, yo volví a vivir, hermanos. Yo dejé de ser una rama seca y solo por su voluntad. ¿Acaso yo como una rama seca podría subirme al árbol? Él me agarró en sus brazos y en vez de tirarme a la hoguera, me injertó a su vida. Y desde entonces, yo soy una ramita de su árbol. Y si ustedes algún día ven algo bueno en mí, es solo porque Él un día me alcanzó, me recogió, me injertó en su árbol y me ha hecho dar fruto para su gloria. Y eso que sea el testimonio de muchos de ustedes. Pero también quisiera que ese fuera el testimonio de todos los que están aquí que todavía no conocen al Señor. Hermanos, el plan de Dios no solamente fue expulsar al hombre, sacarlo, desarraigarlo y voltarlo al desierto. En medio de tanto juicio y de tanto dolor y de tanto desarraigo y desierto y tierra árida, Dios pronunció unas pequeñas palabras que son las siguientes. Génesis 3, 14 al 19. Y el Señor dijo a la serpiente, por cuanto has hecho esto, maldita serás más que todos los animales y más que todas las bestias del campo, sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y aquí vienen las palabras pequeñas en medio de tanta maldición. Pondré enemistad entre tú y la mujer y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. A la mujer dijo, en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto, con dolor darás a luz a los hijos, con todo tu deseo será para tu marido y él tendrá dominio sobre ti. Entonces el Señor dijo a Adán, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido el árbol del cual te ordené diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás de las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. En medio del juicio de Dios a la serpiente, a Eva, a Adán, a la tierra, Dios nos da un pequeño brote de esperanza. Nótenlo como eso. Ahora está árido todo. Ahora por causa del hombre todo va a estar desértico y árido, pero Él, en medio de toda esa maldición, Dios, hasta el momento, Dios había abierto su boca para dar vida. Hágase la luz, que las aguas den sus frutos. La voz de Dios proclamaba bendición tras bendición durante 6 días, creando toda esta belleza. Pero cuando el hombre peca, escuchamos por primera vez la voz de Dios, no trayendo vida, sino maldición. Wow, qué increíble eso, ¿no? Ahora Dios declara con sus palabras maldición sobre la serpiente, sobre Eva, sobre Adán, sobre la tierra. Y algunos podríamos decir, ¿qué haríamos? ¿Qué pueden hacer los seres humanos frente a la voz poderosa de Dios que emite semejante maldición? Pero no es lo único que Dios anuncia. En medio de la maldición, Él anuncia un pequeño retoño, un pequeño brote, una pequeña plantita que va a poner allí para que florezca y dé fruto. Esa plantita, ese pequeño brote es
Pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. La palabra simiente es semilla. Todos sabemos que quien porta la semilla no es la mujer, sino el hombre, pero el Señor asegura que la semilla de la mujer herirá a la serpiente en la cabeza y la serpiente lo herirá en el talón. ¿Cuál es la semilla de la mujer? Bueno, las mujeres no tienen semillas. Así que aquí viene como un misterio. La semilla de la mujer, ¿quién será ese? Hasta entonces, Eva y Adán solo recibieron esa promesa y se quedaron con eso en su cabeza. Un descendiente de la mujer acabará con la serpiente. Y desde ese día, los seres humanos ponen su esperanza de un mejor futuro en algo nuevo. Para Eva fue: un nuevo hombre vendrá y acabará con la serpiente. Y esa es una cultura muy nuestra, ¿no? Los seres humanos siempre ponemos la esperanza en algo nuevo, un carro nuevo, un trabajo nuevo, algunos más osados, una esposa nueva. Esta ya no me sirve, no me gustó, me consigo otra, esta sí me gusta. Y a los 3 años, y hay gente que es como los carros, a mí no me gusta tener carros viejos, me gusta estrenar cada 5 años, y algunos aplican eso para sus vidas matrimoniales. Es un desastre cómo el ser humano vive poniendo esperanza en algo nuevo y lo agarra como un niño al que se le da un juguete, juega con él 2 horas y después está cansado. Papá, cómprame algo nuevo. Pues así fue Eva. Cuando Eva tuvo su primer hijo, dijo lo siguiente, Génesis capítulo 4. Y el hombre se unió a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín, y dijo: he adquirido varón con la ayuda del Señor. Después dio a luz a Abel, su hermano. Fin. Abel parece que no tiene tanta importancia, ¿no? Es como, dio a luz a Caín, el Señor me dio la fuerza para tener a Caín. Y después nació Abel. ¿Dónde estaba la esperanza de Eva? En Caín. Algunas mujeres se ríen porque es su caso, tal vez. Su primer hijo, su segundo hijo, y bueno. Y el tercero, bueno. La esperanza de Eva estaba en el primer hijo, Caín. Abel significa vanidad, así le pusieron. Este sobra. Abel es vanidad, ya tenemos a Caín. Pero ¿qué hizo Caín? Ujú. Caín no fue la simiente de la mujer que golpeó a la serpiente, sino que Caín fue la simiente de la serpiente que golpeó a su hermano. La esperanza de la humanidad, quien iba a acabar con la serpiente, terminó cometiendo el primer asesinato, matando a su hermano. ¡Qué decepción! ¿Cuál debió ser la reacción de Eva cuando vio que esto sucedió? Tenías que matar a la serpiente, no a tu hermano. Esperábamos que acabaras con la serpiente, pero no fue así. Este relato nos muestra que de ahí en adelante 2 generaciones van a luchar. La generación de la serpiente y la generación de la mujer. Los justos, los hijos de la promesa y los hijos de la serpiente y del pecado. Hermanos, y en cada historia de Génesis nos damos cuenta quién es quién. No sabemos quién es quién. A veces es el mayor, a veces es el menor. Luego hay un parto de mellizos. ¿Quién de estos dos será? Luego tienen 12. 12, pero veníamos de a dos en dos. Era más fácil saber uno del otro. Después tienen 12 y es, ¿quiénes son estos? Y 11 de esos hermanos intentan matar a uno solo. Y te das cuenta que de ahí en adelante el ser humano va a reproducir la maldad y la muerte, pero siempre en medio de tanta maldad y muerte, un brotecito de vida, una pequeña ramita que va a lo largo de la historia sobreviviendo a tanta maldad. Génesis termina con el relato de José, que es un relato muy similar al relato del inicio de Génesis. Cuando la mujer de Potifar se le insinúa a José, José dice unas palabras muy parecidas a las del Señor. Mujer, Potifar ha puesto en mi mano todo lo que está aquí, menos
a ti. ¿No? Muy similar a, puedes comer de todos los árboles que hay, menos de este árbol. Bueno, José entendió el principio. Y José dijo, no voy a comer de este árbol. Ahora, podríamos decir, wow, qué genial. José no cayó ante la tentación de comer de ese árbol y se mantuvo fiel. Es decir, José floreció porque confió en el Señor. ¿Cuál fue el resultado de la obediencia de José? A la cárcel. Y algo de eso vamos a estar viendo durante todo este año. El florecimiento del ser humano en el Señor no luce tan bien para este mundo. Algunos pensarán, bueno, si me junto a la tierra, si camino con el Señor, espero que la consecuencia de eso sea que todo me salga bien. Bueno, eso no está garantizado, pero sí está garantizado que florecerás. Voy adelante, hermanos. El tiempo se está acortando y en esta época trasnocho mucho, así que mi capacidad mental se está agotando. Así que yo solamente quiero que ustedes puedan entender que de la tragedia del jardín del Edén que trajo tanta muerte y tanto desierto árido, de ahí también Dios plantó una pequeña semilla de esperanza que iba siendo germinada generación tras generación. Yo les cuento esto en menos de 20 minutos, hermanos, pero pasaron miles y miles y miles de años para que esta historia se diera. Y vean lo que dice Isaías capítulo 10, verso 33. Y con esto vamos aterrizando. Isaías 33, va a decirnos algo interesante. Ya han pasado miles y miles de años desde que Caín mató a Abel. Miles de años. Ahora el mundo es un mundo mucho más civilizado. Hay imperios, hay poderes. El ser humano se ha organizado. El ser humano se ha dado las mañas de fingir que está floreciendo y entonces se organiza y a través de la violencia y el poder obtiene reputación y obtiene lujos, que es lo máximo que un ser humano puede crear para florecer. Entonces los imperios se levantan y hay unos tipos que tienen, parece, todo el poder, como los egipcios, que los faraones, todo el mundo pensaba que los faraones eran como Dios mismo. Y tenían tanto poder que todos tenían que hacer lo que él dijera. Era peor que una dictadura. En tiempos del Señor Jesús, Herodes dijo, voy a mandar a matar a todos los niños recién nacidos. ¿Quién puede hacer algo como eso? No, no habían organizaciones de derechos humanos para entonces. Pero sí había un tipo que tenía el poder para decir, todos los bebés los asesinamos. Wow, eso sí es poder. Eso parece que es tener demasiada autoridad. Poder sencillamente firmar un edicto y que se cumpla, seas quien seas. Llegaban a tu casa, te quitaban a tu bebé y lo mataban enfrente tuyo. Se murió, se acabó. Estamos cumpliendo el edicto del rey. Así que los imperios se levantan y la Biblia le llama a estos imperios como bosques, bosques de árboles que parecen muy fuertes y frondosos, pero que no producen nada. Lo único que producen es destrucción. Son árboles gigantes, enormes, que parecen que dominan la tierra. Y entonces Isaías va a darnos esta profecía. Lea conmigo, por favor. El Señor, Dios de los ejércitos, desgajará el ramaje con terrible crujido. Los árboles de gran altura serán cortados, los más elevados serán abatidos. Él cortará la espesura del bosque con hacha de hierro, y el Líbano caerá ante el poderoso. Capítulo 11. Entonces, ¿qué? Un retoño brotará del tronco de Isaí. No dice un gran árbol, no, un retoño. Ese retoño que inició por allá en Génesis y ha sobrevivido de generación en generación, ya viene, está ahí. Un retoño brotará del tronco de Isaí, sigamos leyendo, y un vástago dará fruto de sus raíces y reposará sobre él, verso 2, Isaías capítulo 11, verso 2, y reposará sobre él el espíritu del Señor,
espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Él se deleitará en el temor del Señor y no juzgará por lo que vean sus ojos, ni sentenciará por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará al pobre con justicia y fallará con equidad por los afligidos de la tierra. Herirá la tierra con la vara de su boca y con el soplo de sus labios matará al impío. La justicia será ceñidor de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Esta es una gran promesa, pero contiene al mismo tiempo un gran juicio. Dios va a devastar a los orgullosos árboles que piensan que tienen el poder y la grandeza. ¿Y qué va a hacer con los oprimidos y los pobres? Va a cuidar de ellos. Así que una vez más, Dios va a dispensar su vida, va a hacer brotar un retoño que traiga la vida de vuelta al ser humano. Pero que nadie piense que ese retoño es poca cosa, porque ese pequeño retoño derribará bosques enteros de imperios orgullosos y va a traer de vuelta la vida por el poder de su espíritu y de su palabra. Todo esto para que el hombre vuelva a vivir en la presencia de Dios, el único lugar en el que el hombre puede florecer. Hermanos, este mundo pasa, sus deseos pasan, las ofertas baratas de felicidad se envejecen, los impíos brotan rápidamente y crecen. Uno se da cuenta que hay gente tramposa, corrupta y más, estamos en épocas electorales, uno se da cuenta que hay gente tan cínica que vuelve y se lanza y de frente han robado, han engañado, son corruptos, todo el mundo lo sabe y siguen poniendo su cara cínicamente en un cartel diciendo, vengo a mejorarle la vida. Ese es el mundo en el que vivimos, hermanos. Ellos son ricos, viven en los lugares más lujosos y parece que tienen la mejor vida, pero su final es de juicio. Si estas personas no se arrepienten, serán recogidos como la paja que son y serán llevados al fuego. Pero no así los que confían en el Señor, hermanos, los que ponen la esperanza en su palabra. Ay, hermanos, todos los que confían en el Señor florecerán aun cuando son viejitos. Leamos el Salmo 92 y para eso le voy a pedir que ustedes se pongan en pie y lo leamos juntos. Salmo 92. Léalo conmigo, por favor. Eh, bueno es dar gracias al Señor y cantar alabanzas a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu bondad y tu fidelidad por las noches. Con la laúd de 10 cuerdas y con el arpa, con la música sonora de la lira. Porque tú, oh Señor, me has alegrado con tus obras. Cantaré con gozo ante las obras de tus manos. Qué grandes obras son tus obras, oh Señor. Cuán profundos tus pensamientos. El hombre torpe no tiene conocimiento, y el necio no entiende esto, que cuando los impíos brotaron como la hierba, y florecieron todos los que hacían iniquidad, solo fue para ser destruidos para siempre. Pero tú, oh Señor, excelso eres eternamente, porque tus enemigos, Señor, porque tus enemigos perecerán, serán esparcidos todos los que hacen iniquidad. Pero tú has exaltado mi poder como el del búfalo. He sido ungido con aceite fresco. Mis ojos satisfechos han mirado a los que me acechaban y oyen mis oídos de los malhechores que se levantan contra mí. El justo florecerá como la palma, crecerá como cedro en el Líbano. Plantados en la casa del Señor, florecerán en los atrios de nuestro Dios. Aún en la vejez darán fruto, estarán vigorosos y muy verdes, para anunciar cuán recto es el Señor. Él es mi roca y que en él no hay injusticias. Amén. Hermanos, el ser humano estaba completamente seco y perdido, y entonces nuestro Dios envió un pequeño retoño, un pequeño brote de vida que nació en un pesebre,
resistió el embate de la muerte, sobrevivió a las amenazas, a los enemigos que querían matarlo en su inicio de vida siendo un bebé. Y el Señor lo levantó con poder, lo llenó del Espíritu Santo y en su ministerio mostró la vida del reino de Dios. Y pudimos ver a través de la Escritura sus milagros, sus obras y lo que el ser humano producía, que era enfermedad y muerte. Cuando lo tocaban a él, hasta ahí llegaba. Antes, cuando la lepra tocaba a un hombre, quedaba leproso, pero cuando la lepra tocó a Jesús, desapareció. Ahora la vida volvió al ser humano. Pero no volvió el Señor a hacer de este lugar un jardín. Realmente, Él volvió solamente a decirnos que estamos viviendo en un desierto y necesitamos la vida para poder florecer. Algunos de ustedes han pensado, quizás si mi entorno cambia, si mi esposo cambia, si mis hijos cambian, si cambia mi trabajo, si cambia mi pastor, si cambia mi colegio, si mis vecinos cambian, si porque es tan difícil, pastor, usted no sabe lo difícil que es ser cristiano en esta cuadra todos son borrachos y tal vez usted va a considerar salirse de ahí, pero eso no es su esperanza de vida. Usted no puede decir, mi vida sería mejor si estas cosas a mi alrededor cambiaran. Por la palabra del Señor hoy he argumentado que la vida del hombre solo florecerá, no si las cosas a su alrededor cambian, sino la vida de Dios viene a él para que él pueda florecer. Ya no podemos encontrar la vida de Dios en un lugar. Este lugar es muy bonito, pero cuando ustedes se van, recuerdo que un amigo mío me dijo, "Ah, yo siempre anhelaba estar aquí, pero luego me di cuenta que la vida de este lugar eran las personas, porque el lugar en sí mismo no tiene vida. Es el lugar que tiene vida es la iglesia del Señor que ha recibido la vida misma de Dios para florecer. Así que quiero que cierres sus ojos y puedas orar al Señor y pedirle, Señor, yo quiero florecer, pero también me arrepiento porque he buscado fuentes de vida falsas. He confiado el futuro de mi familia, de mis hijos, de mí mismo, a cosas que no tienen vida en sí mismo. Y entre más camino, más me pongo ansioso, iracundo, y cada vez voy más hacia la muerte. Pero Señor, nosotros anhelamos florecer. Anhelamos, Señor, ser el reflejo del Salmo 1 o del Salmo 92. El justo florecerá, plantado en la casa del Señor, aún en la vejez, estará vigoroso y sus hojas estarán verdes. Esa es la vida que tú nos impartes, es la vida que tú nos prometes dar, es la vida que tú nos has dado en la vida de tu Hijo Jesucristo, es la vida que nosotros anhelamos reproducir. Señor, sálvanos de las mentiras del mundo. Este mundo, Señor, todo el tiempo nos está llenando la mente con promesas falsas. Si compras esto, si te comes esto, si vives de esta manera, si te cambias de lugar de vivienda, si te inscribes a este plan, y un sinnúmero de ofertas que nos gritan o nos garantizan, aquí es donde está la verdadera vida feliz. Si vienes a esta isla, si compras este paquete, si estudias esta carrera, Señor, perdónanos porque nuestros ojos han visto esto como la ilusión en nuestras vidas para una vida mejor. Y entonces hemos abandonado tu reino, hemos dejado atrás tu reino. No estamos buscando primeramente tu reino, sino que ansiosamente estamos buscando dar fruto. Por favor, ayúdanos a no vivir de esa manera. Ayúdanos, Señor, a garantizar que estamos plantados en la fuente de vida, que estamos plantados junto a corrientes de agua de vida que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Ayúdanos, Señor, a no dar por sentada nuestra fe y a garantizar que nuestras vidas estén unidas a ti, porque separados de ti, nada podemos hacer. ¿Qué podríamos hacer separados de ti? ¿Cómo podríamos florecer? Y Señor, esa es la razón por la que seguramente muchos aquí vienen llenos de amargura, tristeza, culpa, dolor, deseos de venganza. Muchos aquí han permitido que en sus corazones broten raíces de amargura
que los han secado al punto que no pueden sonreír, al punto que no pueden disfrutar la vida que tú nos has dado. Es la razón por la que muchos, a pesar de que tienen dinero y empresas y carros y casas, aún así experimenten el vacío en sus vidas. Es la razón por la que aunque muchos se ríen todo el día de memes y chistes y cosas sin sentido, aún así la tristeza los invade cuando todo se acaba. Por favor, Señor, sálvanos de nuestras formas ficticias de vida. Sálvanos de lo que artificialmente hemos construido para sobrevivir. Sálvanos del engaño. Sálvanos, Señor, de allí y tráenos a la verdadera vida, a disfrutar de la vida contigo, que es la verdadera vida, en donde hay fruto de gozo, amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Así es como queremos florecer y dar fruto, Señor. Por favor, atráenos a tu presencia y que nada más sea el afán de nuestros días que estar en tu casa, que estar plantados en tu casa. Te lo pedimos, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El sermón ha terminado, pero la palabra del Señor seguirá haciendo su obra en nosotros. Te esperamos la próxima semana para una nueva entrega de un sermón en Hila. Gracia y paz.